Ya has oído que Dios es amor, que Él es paciente, que su misericordia se renueva cada mañana. Pero, ¿y si te dijera que esa paciencia tiene fecha de caducidad? Que hay un punto en que el silencio de Él deja de ser invitación y pasa a ser sentencia. Eso no es una idea popular ni cómoda, pero está escrito y registrado por un profeta que pocos realmente conocen, Nahum. La ciudad de Nínive, antes perdonada por Dios con Jonás, ahora está sentenciada a la destrucción, y no porque Dios haya cambiado, sino porque el pueblo ignoró el límite. La verdad que casi nadie tiene el valor de decir es esta: la paciencia de Dios tiene un fin, y cuando se acaba no hay más espacio para un arrepentimiento tardío. Antes de que continuemos, ya deja tu inscripción aquí en el canal, porque hay muchas cosas que nadie te ha contado sobre las Escrituras, y es exactamente eso lo que revelamos aquí. Al mirar el mensaje del libro del profeta Nahum, percibimos algo que muchas veces escapa a la mirada superficial: el equilibrio entre la paciencia y el juicio de Dios. Es común hablar de un Dios amoroso, paciente y misericordioso, y de hecho lo es. Sin embargo, ignorar que esta paciencia tiene un límite es una forma de distorsionar el carácter justo y santo del Creador. El profeta Nahum no escribe a una nación israelita rebelde, sino a la temida Nínive, capital del imperio asirio, que alguna vez se arrepintió al escuchar la predicación de Jonás. Ahora, más de un siglo después, aquella misma ciudad se sumergía nuevamente en la perversidad, crueldad e idolatría. La introducción de la profecía de Nahum es clara. El Señor es Dios celoso y vengador. El Señor es vengador y lleno de ira. El Señor toma venganza contra sus adversarios y guarda la ira contra sus enemigos. Está en Nahum capítulo 1, versículo 2. Pero en el versículo siguiente, el texto también afirma que el Señor es tardío en airarse, revelando un contraste profundo entre misericordia y justicia. Esta paradoja es incómoda para muchos, porque exige que reconozcamos un Dios que ama intensamente, pero que no tolera eternamente el pecado. La paciencia de Él no es señal de debilidad, sino parte de un plan que respeta el tiempo y las elecciones humanas. La tensión presente en Nahum provoca una pregunta inevitable: ¿hasta cuándo Dios espera antes de intervenir con juicio? La respuesta no es matemática ni predecible, sino profundamente relacionada con el corazón humano y su disposición al arrepentimiento. Al contrario de lo que muchos piensan, la demora de Dios en actuar no significa aprobación. Por el contrario, es frecuentemente un acto de misericordia que precede a una decisión inevitable. Nahum declara la destrucción inminente de Nínive con firmeza, no como una explosión de ira divina, sino como el resultado de una paciencia que ha llegado a su fin. La introducción de Nahum debe ser leída con reverencia y seriedad. No es solo una denuncia contra Nínive, sino un espejo que refleja la posibilidad de que cualquier nación o individuo sobrepase los límites de la tolerancia divina. El Dios que salvó la ciudad con Jonás ahora la destruye bajo el mensaje de Nahum, mostrando que el arrepentimiento genuino no es un evento aislado, sino una postura continua. Lo que ocurrió con Nínive sirve como una advertencia para quienes viven de la misma manera, confiando en una gracia mal entendida y despreciando el llamado a la santidad. Estamos acostumbrados a celebrar la paciencia de Dios, pero pocos se atreven a hablar de su límite. Este es el punto de partida del viaje que Nahum nos invita a recorrer. Un viaje incómodo pero necesario que revela un Dios que ama la justicia tanto como ama la misericordia. Y tal vez el mayor peligro sea confundir la longanimidad divina con indiferencia. Este es el engaño que precede a la caída. La paciencia de Dios nunca ha sido señal de descuido u omisión, sino una extensión de su amor incondicional.
Desde los primeros capítulos de las Escrituras vemos al Creador ofreciendo tiempo y oportunidad al ser humano, incluso ante la rebeldía. Cuando Adán y Eva pecan en el jardín, Dios no los destruye inmediatamente. Él cubre su desnudez, los confronta en amor y les da una promesa de redención futura. El mismo patrón se repite con Caín, con el pueblo en el desierto y con reyes infieles en Israel. Esta paciencia es parte del carácter divino y aparece con fuerza en Éxodo capítulo 34, versículo 6, cuando el Señor se revela como compasivo, clemente y longánimo. Al estudiar este rasgo divino, queda claro que la paciencia de Dios no es pasiva. Ella trabaja activamente para la salvación, no esperando por esperar, sino creando caminos para que el hombre vuelva atrás. En diversas ocasiones, Dios envía profetas, realiza señales, permite aflicciones e incluso guerras para despertar a un pueblo que insiste en adormecerse espiritualmente. Cada segundo de espera es una oportunidad extendida, una demostración de amor que no fuerza, pero que insiste con ternura. Este amor paciente, sin embargo, exige respuesta. Dios no nos trata como autómatas. Él respeta nuestro libre albedrío, aunque eso signifique soportar el dolor del desprecio y del rechazo. Cuando la humanidad se aleja, Dios sigue hablando, como un padre que no desiste del hijo rebelde. Él llama, alerta, exhorta, pero llega un momento en que, por amor a la justicia y a la propia santidad, Él necesita actuar. El silencio de Dios, cuando ocurre, nunca es fruto de indiferencia, sino el resultado de una larga historia de oportunidades ignoradas. Tal vez el mayor testimonio del amor paciente de Dios se haya manifestado en la cruz. En Jesús vemos la paciencia eterna encarnada, soportando escarnio, traición, dolor y muerte por aquellos que aún estaban en enemistad con Él. Cada gota de sangre derramada habla de un amor que esperó, que se entregó y que aún hoy llama. Pero incluso esta expresión de amor no es un permiso para el pecado continuo. El autor de la carta a los Hebreos advierte severamente sobre aquellos que pisotean al Hijo de Dios y profanan la sangre de la alianza. La paciencia de Dios, cuando se comprende bajo este ángulo, revela más que un rasgo de carácter, expone un plan de salvación en movimiento. No es una espera vacía, sino una acción continua del cielo para alcanzar corazones. Y cuanto más reconocemos esta paciencia como amor, más responsabilidad tenemos en no abusar de ella. El amor verdadero no ignora el error, sino que ofrece tiempo para el retorno antes del ajuste de cuentas inevitable. La afirmación de que la paciencia de Dios tiene límites puede parecer dura, hasta contradictoria para algunos, pero está anclada en toda la narrativa bíblica. En Números capítulo 14, verso 18, Moisés declara que el Señor es longánimo y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la transgresión, pero el texto no termina ahí. Continúa diciendo que Dios al culpable no lo tiene por inocente. Esta es la clave. La paciencia de Dios camina al lado de su justicia. Cuando el corazón humano se vuelve insensible al llamado divino, llega el momento en que la gracia da lugar al juicio. Ese límite no es impuesto por capricho divino, sino provocado por la persistencia del pecado. Cuando el hombre se acomoda en la desobediencia, transforma la paciencia de Dios en desprecio. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 2, verso 4, pregunta: ¿O desprecias tú las riquezas de su bondad y tolerancia y longanimidad, ignorando que la bondad de Dios te lleva al arrepentimiento? Es exactamente eso lo que ocurre cuando la gracia se malinterpreta como licencia. Dios ofrece tiempo no para que el pecado continúe, sino para que cese. Al mirar la historia de Nínive, vemos este principio en acción.
Cuando Jonás predicó a la ciudad, ella se arrepintió y fue perdonada. Pero ahora, bajo el mensaje de Nahum, no había más arrepentimiento, solo orgullo y violencia institucionalizada. La misma ciudad que un día lloró ante Dios, ahora se burlaba de lo sagrado. Y Dios, que esperó, que llamó, que perdonó, ahora anuncia el final. Este es el punto donde la paciencia termina, cuando la elección consciente de rechazar el bien se vuelve crónica, y la maldad deja de ser una caída ocasional y pasa a ser identidad. Muchos hoy viven como si Dios jamás fuera a intervenir. La demora de Él es leída como debilidad o como señal de que Él no se importa. Esta lectura equivocada es peligrosísima. Las Escrituras afirman que Dios no tarda, sino que actúa en el momento exacto, y que su demora es, en realidad, un acto de misericordia. Sin embargo, llega el momento en que, por celo a la verdad, por fidelidad a sus promesas y por amor a los justos, Él se levanta. El límite de la paciencia divina no es una amenaza, sino una alerta. Dios desea que todos se salven, pero no obliga a nadie. Su tiempo de espera es gracia abundante, pero la ausencia de respuesta humana hace inevitable la intervención. Cuando el corazón ya no oye, cuando el arrepentimiento es sustituido por la resistencia, la paciencia cesa. Y entonces, lo que parecía demora se revela justicia. La misericordia fue ofrecida. El tiempo fue dado, y cuando ese tiempo se agota es porque todo ya fue intentado. La complacencia espiritual es como una niebla que se instala lentamente sobre el corazón, anestesiando la conciencia hasta que la persona ya no percibe la distancia que se ha creado entre ella y Dios. En muchos momentos de la historia bíblica, este estado letárgico precedió grandes juicios. La paciencia de Dios fue prolongada, pero el pueblo, acomodado en su religiosidad vacía, no percibió que el tiempo de la misericordia se estaba agotando. Israel, por ejemplo, muchas veces continuó con los rituales y fiestas mientras vivía en desobediencia descarada. El profeta Amós, en el capítulo 5, verso 21, registra las palabras del Señor. Aborrezco, desprecio vuestras fiestas, y con vuestras asambleas solemnes no tengo ningún placer. Esto revela que no basta mantener una apariencia de espiritualidad. Dios mira el corazón. La complacencia comienza sutilmente, con pequeños compromisos morales que pasan desapercibidos. Con el tiempo, evoluciona hacia una aceptación del error, revestida de justificaciones espirituales. El pueblo de Nínive, después de haber experimentado un gran avivamiento con Jonás, aparentemente volvió a las viejas prácticas sin percibir cuánto se estaba alejando de la voluntad de Dios. Cuando una nación, una iglesia o un individuo pierde la capacidad de escandalizarse con el pecado, es señal de que la paciencia de Dios está siendo puesta a prueba al extremo. Él aún habla, pero pocos oyen. Él aún llama, pero pocos responden. Esta postura de indiferencia espiritual también es alimentada por una teología distorsionada que enfatiza la gracia sin hablar de santidad, que predica amor sin arrepentimiento. Muchos hoy viven bajo la falsa seguridad de que Dios nunca tomará acción contra el pecado, porque Él es amor. Sin embargo, olvidan que ese mismo amor es santo y que la santidad de Dios exige separación del mal. La complacencia espiritual transforma la paciencia divina en algo trivial, como si fuera un derecho adquirido y no un favor inmerecido. Y cuando esto sucede, el corazón se cierra a la transformación y se convierte en suelo fértil para el endurecimiento. Nahum escribe para una ciudad poderosa, económicamente próspera y militarmente invencible. Pero ninguna de estas cosas impidió el juicio de Dios. La soberbia generada por la estabilidad material y por la rutina religiosa lleva a la falsa sensación de seguridad.
y esa sensación es mortal, pues adormece el alma justo cuando debería estar en alerta. La paciencia de Dios en este escenario actúa como un último clamor, tratando de despertar a quien está al borde del abismo, pero insiste en soñar. La complacencia no es descanso en Dios, es sueño ante el peligro. Cuando dejamos de examinarnos, de escuchar la voz del Espíritu y de humillarnos ante el Señor, nos volvemos semejantes a Nínive, confiados en nuestros propios méritos y ajenos a la voz profética. Este es el punto más crítico de la jornada espiritual, cuando la paciencia divina aún está presente, pero ya se percibe el eco del juicio acercándose. Y en este momento, la única salida es el despertar genuino. Existe una línea invisible pero real que separa el pecado como fallo humano de la rebeldía como elección deliberada. Cuando esa línea es cruzada, el corazón se vuelve insensible y el pecado deja de causar dolor o arrepentimiento. Ese es el punto más peligroso de la trayectoria espiritual, cuando el alma se acostumbra a la oscuridad y ya no siente falta de la luz. En Nahum encontramos una ciudad que había conocido el arrepentimiento y la liberación, pero que ahora se había vuelto ciega a su condición. El pecado de Nínive no era solo moral o social, era espiritual. Ellos se habían vuelto indiferentes al Dios que los había salvado en el pasado. Cuando el pecado se repite sin confesión y sin cambio, endurece el corazón. Es como un callo en el alma que impide la sensibilidad al toque del Espíritu. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios capítulo 4, versículo 19, habla de aquellos que han perdido toda sensibilidad y se entregaron a la depravación. Ese es el punto de ruptura en que la paciencia de Dios está a punto de terminar, no porque Él desee castigar, sino porque la respuesta humana ha sido la resistencia continua. Dios respeta la libertad del hombre hasta las últimas consecuencias, incluso cuando esa libertad lo aleja de Él. El juicio en este contexto no es explosión emocional, sino consecuencia inevitable. Es como un padre que advirtió, enseñó, soportó y por fin necesita disciplinar porque ama. La ciudad de Nínive, al ignorar el llamado divino, selló su propio destino. No hubo sorpresa. Dios había dado tiempo, había enviado mensajeros, había mostrado misericordia, pero la elección del pueblo fue continuar en el error. Cuando el pecado se convierte en rutina y la gracia es tratada como licencia, el juicio no viene como castigo, sino como respuesta justa. Esta realidad debe llevarnos a la reflexión. ¿Cuántas veces ignoramos la voz de Dios, confiando en su paciencia como si fuera inagotable? ¿Cuántas veces tratamos el pecado con liviandad, imaginando que nunca enfrentaremos las consecuencias? Dios es bueno, pero también es justo, y su límite no es establecido por impaciencia, sino por fidelidad a su propia palabra. Lo que Él promete, Él cumple. Si Él prometió misericordia al arrepentido, también prometió juicio al rebelde. El umbral del juicio es silencioso, casi imperceptible. Cuando el pecado deja de incomodar, es señal de que algo grave ha sucedido en el alma. Y es justo ahí donde la paciencia de Dios está a punto de ceder lugar a su justicia. Aún hay tiempo mientras hay sensibilidad, mientras hay lágrimas, mientras hay clamor. Pero si esos signos cesan, tal vez estemos más cerca de Nínive de lo que imaginamos. Y tal vez el libro de Nahum no esté tan distante de nuestra realidad como nos gustaría creer. Las Escrituras están repletas de episodios en los que la paciencia de Dios fue extraordinariamente larga, pero que, al ser rechazada repetidamente, dio lugar a la acción decisiva de juicio. Uno de los casos más emblemáticos es el de Sodoma y Gomorra. Dios no destruyó esas ciudades de inmediato. Él permitió que clamor y súplica vinieran, que intercesores como Abraham se pusieran en la brecha. En Génesis capítulo 18,
Abraham cuestiona al Señor varias veces. Si hay 50 justos, 40. En 30, hasta llegar a 10. Esto muestra que Dios estaba dispuesto a perdonar en caso de que hubiera arrepentimiento real. Pero cuando ni 10 fueron hallados, la paciencia dio lugar al juicio. Otro ejemplo vívido es el del pueblo de Israel en el desierto. Después de tantos milagros y liberaciones, la rebeldía persistente llevó a una consecuencia inevitable. Una generación entera quedó impedida de entrar en la tierra prometida. Moisés, en Deuteronomio capítulo 1, recuerda ese momento con pesar. No fue por un único fallo, sino por un patrón de desobediencia e incredulidad. Dios soportó murmuraciones, idolatría e ingratitud durante años, pero llegó un momento en que la promesa fue mantenida solo para la próxima generación. La lección es clara. Incluso la alianza no exonera a nadie de la responsabilidad de vivir conforme a la voluntad divina. En el Nuevo Testamento, el propio Jesús llora sobre Jerusalén diciendo: «¿Cuántas veces quise yo reunir a tus hijos, y tú no quisiste?» Mateo, capítulo 23, versículo 37. Aquí vemos un Cristo compasivo, pero que también anuncia el juicio. «He aquí, vuestra casa quedará desierta». La paciencia de Dios, revelada en siglos de profetas enviados, es rechazada y el resultado es devastador. Décadas después, Jerusalén sería destruida por los romanos, cumpliendo las palabras del Señor. El mismo patrón se repite: largo tiempo de espera, muchos llamados ignorados y luego la acción definitiva. Estos ejemplos no deben ser leídos con miedo irracional, sino con temor reverente. No apuntan a un Dios airado que castiga por impulso, sino a un Dios justo que actúa después de ofrecer todo lo que podía en términos de gracia, tiempo y misericordia. Cada juicio en la Biblia fue precedido de advertencias claras, de invitaciones al arrepentimiento, de señales que indicaban lo que estaba por venir. La ausencia de respuesta, no la presencia de error, es lo que precipita el fin de la paciencia. Cuando leemos Nahum a la luz de estos relatos, entendemos que el mismo Dios que destruyó Nínive ya había antes salvado a esa ciudad. Esto hace que el juicio sea aún más solemne, porque Dios no destruye sin antes salvar. No pesa la mano antes de extenderla con amor. Pero si la mano que salva es continuamente rechazada, se convierte en la mano que ejecuta la justicia. Y esto, lejos de ser crueldad, es expresión de un Dios que se mantiene fiel a su santidad. En toda la Biblia, el clamor «¿hasta cuándo?» aparece como expresión de la tensión entre la paciencia divina y la expectativa humana por justicia. Este grito recorre generaciones de profetas, salmistas, apóstoles y mártires, revelando que, mientras Dios espera el arrepentimiento del impío, los justos sufren con la persistencia del mal. El salmista, en Salmos capítulo 13, versículo 1, se pregunta: «¿Hasta cuándo te olvidarás de mí, Señor? ¿Para siempre?». Esta pregunta revela no solo dolor, sino también la sensación de demora ante un mal que parece impune. La paciencia de Dios, en este sentido, se muestra como un misterio para quien vive por la fe en medio de la injusticia. Este tiempo de espera es parte del plan redentor de Dios, pero exige madurez para ser comprendido. Cuando el impío prospera y el justo sufre, el corazón humano puede vacilar. Sin embargo, la Escritura nos muestra que Dios está atento y que su tiempo no falla. El profeta Habacuc también ecoa esta pregunta en el capítulo 1. «¿Hasta cuándo, Señor, clamaré yo y tú no me escucharás?». Pero la respuesta de Dios es firme. La visión aún está por cumplirse en el tiempo determinado. La paciencia de Dios, aunque parezca demorada, está alineada con su soberanía perfecta. Él no tarda, Él prepara,
Este intervalo entre la paciencia divina y el juicio inevitable no es vacío, está lleno de llamados, señales, invitaciones al arrepentimiento. En el caso de Nínive, más de 100 años pasaron entre la predicación de Jonás y el anuncio del juicio por Nahum. Este tiempo, aunque largo a los ojos humanos, fue la expresión de un Dios que no se apresura a destruir. Pero también es un testimonio de que el reloj de la gracia no es eterno para quien lo ignora. La paciencia de Dios es larga, pero no infinita. Cuando se agota, es porque todo lo que pudo ser hecho ya fue hecho. La pregunta, ¿hasta cuándo?, también aparece en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 10, cuando las almas de los mártires claman bajo el altar. ¿Hasta cuándo, oh soberano Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre? Esto nos muestra que el juicio de Dios no es olvidado, solo reservado. Mientras tanto, Él sigue esperando el arrepentimiento, aunque el mundo clame justicia. Esta tensión es el espacio donde se libra la batalla entre el endurecimiento humano y la insistencia divina en rescatar. Cuando leemos el libro de Nahum desde esta perspectiva temporal, entendemos que no hubo prisa en el juicio. Hubo tiempo, hubo paciencia, hubo gracia, pero también hubo respuesta negativa, endurecimiento, burla. Y entonces el tiempo de espera llegó a su fin. Esto nos desafía a mirar nuestro propio tiempo y preguntarnos qué hemos hecho con la paciencia que aún nos es concedida. Antes de que caiga el juicio, Dios siempre envía advertencias. Esta es una de las marcas más constantes de su paciencia. Él no actúa de forma repentina, sin avisos. La Escritura está llena de ejemplos de profetas que se levantaron como voces solitarias en medio de la corrupción de sus días, clamando por arrepentimiento. La misión de Nahum sigue esta línea. Él es la última señal de alerta antes de la destrucción de Nínive. Su mensaje es corto, pero intenso. No hay más llamado emocional, como hubo con Jonás. Ahora, la profecía es directa, cortante, final, pero aún así es una advertencia, la última oportunidad de escuchar, aunque el corazón ya no esté dispuesto a cambiar. El llamado al arrepentimiento siempre ha sido parte del trato de Dios con la humanidad. Desde el jardín del Edén hasta los evangelios, Dios se dirige al hombre como quien busca reconciliación. En Ezequiel capítulo 33, versículo 11, el Señor dice: «Vivo yo, dice el Señor Dios, que no tengo placer en la muerte del impío, sino en que el impío se convierta de su camino y viva». Esto revela el corazón de Dios. Él advierte porque ama, Él corrige porque desea restaurar. Pero cuando el llamado es ignorado repetidamente, la advertencia deja de ser invitación y se convierte en sentencia. El problema es que muchos se acostumbran a la advertencia y dejan de tomarla en serio. Creen que siempre habrá tiempo, siempre habrá una nueva oportunidad. Fue lo que sucedió con los oyentes de Jeremías, que dijeron: «No escucharemos la palabra que nos hablaste en nombre del Señor». Jeremías capítulo 44, versículo 16. Este rechazo deliberado transforma el llamado en testimonio contra. Cuando Dios habla y el hombre rechaza, la palabra no vuelve vacía. Se convierte en prueba de que la paciencia fue ofrecida, pero despreciada. Es por eso que la advertencia no puede ser ignorada. Dios no grita para asustar, habla para despertar. La urgencia de su voz no es desesperación, sino celo por un alma que se pierde. Cada vez que alguien escucha la verdad y no responde, se vuelve más difícil escuchar de nuevo con sensibilidad. El corazón se va volviendo sordo, endurecido, frío. Y cuando este proceso se completa, el juicio se acerca, no porque Dios dejó de amar, sino porque el hombre dejó de escuchar. Nahum fue una de esas voces, una última trompeta antes del colapso. Su profecía puede parecer severa,
pero lleva en sí el dolor de un Dios que vio su misericordia siendo pisoteada. La advertencia no es el fin, es la frontera final entre el llamado y el castigo. Quien aún la escucha tiene esperanza, quien la ignora camina hacia el silencio de la separación eterna. Ignorar los signos de que la paciencia de Dios está llegando a su fin es una de las actitudes más peligrosas que el ser humano puede tomar. Estos signos no siempre vienen con truenos o terremotos. Muchas veces son sutiles, pero claros. Una inquietud en el espíritu, una palabra predicada que toca profundo, una situación de crisis que nos llama al arrepentimiento. Cuando estas advertencias son ignoradas, el corazón se va volviendo resistente a la corrección. El libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 1, advierte: el hombre que muchas veces es reprendido endurece su cerviz, será quebrantado de repente sin que haya cura. Este es el retrato del punto sin retorno. Los signos que Dios envía antes del juicio no son aleatorios, forman parte de una pedagogía divina que busca despertarnos antes que sea demasiado tarde. En el caso de Nínive, no hay registro de un nuevo arrepentimiento después del mensaje de Nahum. Todo indica que las advertencias anteriores fueron olvidadas, que el temor que hubo en los días de Jonás fue sustituido por la arrogancia de un imperio seguro de sí mismo. Cuando el hombre ignora los signos, no solo rechaza la palabra de Dios, rechaza al propio Dios. Y ese rechazo tiene consecuencias. El silencio de Dios es uno de los signos más temidos en las Escrituras. Cuando Él deja de hablar, es porque ya ha hablado lo suficiente. Cuando Él deja de enviar mensajeros, es porque han sido rechazados demasiadas veces. Esa ausencia no es paz, es abandono. Romanos capítulo 1 muestra este proceso con claridad. Por eso Dios los entregó. 3 veces el apóstol Pablo usa esta expresión para indicar el resultado de corazones obstinados. No hay nada más trágico que cuando Dios entrega a alguien a sus propios deseos. Es el fin de la advertencia y el comienzo del abandono. Al ignorar los signos, el ser humano pierde la sensibilidad espiritual. Comienza a llamar el bien mal y el mal bien. Justifica el pecado, ridiculiza la fe, trata lo sagrado con desprecio. Y cuando esta inversión se convierte en cultura, como sucedió en Nínive, la paciencia de Dios se agota. El juicio entonces no es sorpresa, es consecuencia. La ciudad que antes se vistió de saco y ceniza, ahora será reducida a ruinas. El mismo Dios que perdonó, ahora destruye, no porque cambió, sino porque fue rechazado. Esta realidad debe ser anunciada con seriedad. Los signos están por todas partes, y quien tiene ojos espirituales los percibe. La palabra aún es predicada, el Espíritu aún habla, pero ¿por cuánto tiempo más? Ignorar los signos es elegir caminar hacia la ruina. Y como ocurrió con Nínive, este colapso puede venir de manera súbita, sin retorno. Por eso, mientras hay sensibilidad, mientras hay voz profética, mientras hay tiempo, es necesario escuchar. Pues hay un límite y está más cerca de lo que imaginamos. La justicia y la misericordia de Dios no son fuerzas opuestas en conflicto, sino 2 aspectos de un mismo carácter divino que coexisten en perfecta armonía. El error común es imaginar a Dios ora como juez implacable, ora como un padre indulgente, cuando en realidad Él es ambos, sin jamás negar ninguna de sus naturalezas. La justicia de Dios garantiza que el mal no quedará impune. Ya su misericordia ofrece al pecador el tiempo y el espacio para el arrepentimiento. En Salmos, capítulo 89, versículo 14, está escrito: justicia y juicio son la base de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. El trono de Dios no se sostiene solo en la gracia, sino también en la equidad.
Al analizar la profecía de Nahum, es imposible ignorar el peso de la justicia divina. La ciudad de Nínive, que alguna vez se quebrantó con la predicación de Jonás, ahora es acusada de derramamiento de sangre, de engaño, de idolatría y de crueldad contra los pueblos. La misericordia fue ofrecida y aceptada en el pasado, pero despreciada después. La paciencia de Dios fue extendida por más de un siglo, pero los frutos cosechados no fueron de arrepentimiento, sino de perversidad. Lo que vemos en Nahum no es la ira descontrolada de un Dios vengativo, sino la manifestación justa de un Dios que honra su palabra y defiende a los oprimidos. Muchas veces, el énfasis excesivo en la misericordia de Dios nos impide comprender cuán justa es su justicia. El mismo Jesús, símbolo máximo de la misericordia, habló más sobre el juicio que cualquier otro personaje bíblico. Él advirtió sobre el infierno, sobre el juicio final, sobre la necesidad de santidad. Y es precisamente porque Él nos ama que no puede ignorar el pecado. La justicia de Dios no es fría ni impersonal. Nace de un corazón que ama profundamente, pero que no puede consentir con el mal. Un amor que nunca confronta no es amor verdadero, sino complicidad con la destrucción. El equilibrio entre justicia y misericordia también se revela en cómo Dios trata con diferentes pueblos y contextos a lo largo de la historia. Mientras unos reciben juicio inmediato, otros reciben más tiempo. Esta variación no es inconsistencia, sino sabiduría divina. Él sabe cuándo la misericordia aún puede producir frutos y cuándo ya se ha convertido en objeto de burla. En el caso de Nínive, la misericordia fue desvalorizada y la justicia se hizo necesaria. Este equilibrio, lejos de causar miedo, debería producir en nosotros reverencia, temor y gratitud. Pues mientras la misericordia esté disponible, debe ser abrazada con seriedad. El Dios de Nahum es el mismo Dios de Juan capítulo 3, versículo 16. Aquel que tanto amó al mundo, también es el que juzgará al mundo con justicia. No hay contradicción en esto. El amor de Dios se expresa tanto en la oferta de salvación como en la certeza del juicio. Quien comprende este equilibrio comienza a tomar a Dios más en serio. Entiende que vivir para Él es un privilegio y una responsabilidad, y esta conciencia cambia todo. La forma en que oramos, cómo adoramos, cómo vivimos y cómo tratamos la gracia que nos ha sido dada. Al comprender que la paciencia de Dios tiene un límite, la aplicación práctica para nuestra vida se vuelve ineludible. No se trata solo de un concepto teológico, sino de una verdad que debe moldear nuestras actitudes diarias. La paciencia divina, en lugar de hacernos pasivos, debería despertarnos a la urgencia de la santidad y de la obediencia. Cuando descuidamos este llamado, nos volvemos semejantes a Nínive, acostumbrados a la gracia, pero indiferentes a la transformación. El apóstol Pedro, en 2 Pedro capítulo 3, versículo 15, nos exhorta a considerar la longanimidad de Dios como salvación. Es decir, el tiempo que Dios nos da debe ser usado con sabiduría y propósito. Asumir responsabilidad ante la paciencia divina significa reconocer que cada oportunidad de cambio es un acto de misericordia que exige respuesta. No podemos vivir como si el mañana estuviera garantizado, ni como si la paciencia de Dios fuera ilimitada. Hay matrimonios que pueden ser restaurados hoy, pecados que necesitan ser confesados ahora, llamados que no pueden ser más pospuestos. La espera de Dios no es un espacio para la procrastinación, sino una invitación urgente a la acción. Quien entiende esto deja de tratar la fe como un adorno y comienza a vivirla como prioridad. En la vida personal, esta conciencia transforma nuestra relación con el tiempo, con el arrepentimiento y con la gracia. Si Dios nos está esperando, es porque todavía hay algo que arreglar. Si Él no ha actuado con juicio aún, es porque desea restauración.
Esto debería romper nuestro orgullo, demoler nuestras justificaciones y guiarnos a la humildad. La paciencia de Dios no es para ser desafiada, sino celebrada con reverencia. Ella es una ventana que puede cerrarse en cualquier momento. Por eso, cada momento de vida se convierte en un regalo sagrado que debe ser usado con responsabilidad. Esta perspectiva también genera celo por nuestra conducta ante los demás. Si Dios ha sido paciente con nosotros, ¿cómo hemos tratado a los que erran? La misma gracia que recibimos debe moldear la forma en que perdonamos, cómo hablamos, cómo corregimos. No somos jueces, pero tampoco podemos ser cómplices del error. El equilibrio está en ser misericordiosos como Dios, pero también comprometidos con la verdad. La paciencia que recibimos necesita ser reflejada en nuestras relaciones, para que el testimonio del Evangelio sea auténtico. Vivir a la luz del límite de la paciencia de Dios nos libra del engaño de la religiosidad superficial. Nos hace ver la fe como urgencia, la obediencia como protección y el arrepentimiento como estilo de vida. Cada mañana que despertamos es una expresión más de la paciencia del cielo. Cada latido del corazón es un recordatorio de que aún hay tiempo, pero no hay tiempo que perder. La respuesta debe ser ahora, pues el reloj de Dios sigue corriendo y no sabemos cuánto queda. Vivimos en la era de la gracia, inaugurada por el sacrificio de Cristo en la cruz, donde el amor de Dios se reveló de forma plena y escandalosa. Muchos, sin embargo, confunden este tiempo con una licencia irrestricta para vivir como quieran, como si el juicio de Dios hubiera sido abolido. La carta de Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículo 1, ya anticipa este problema al cuestionar: ¿continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? La respuesta es clara: en ninguna manera. La gracia no es permiso para el error, sino poder para vencerlo. Y la paciencia de Dios en esta era es la extensión de esa gracia, no su negación. El apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 3, versículo 9, afirma que el Señor no tarda su promesa, aunque algunos la tienen por tardía, sino que es longánimo para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Este versículo es fundamental para entender el momento en que vivimos. La razón de la aparente demora del juicio es la misericordia. Dios está dando tiempo, ampliando la oportunidad de salvación. Pero eso no significa que el juicio ha sido cancelado. Simplemente ha sido pospuesto, y cuando venga será definitivo. La era de la gracia no anula la justicia, solo la suspende por amor. Esto hace que la responsabilidad del hombre sea aún mayor. Si incluso después de la cruz alguien insiste en rechazar la verdad, ignora al Espíritu y desprecia la sangre de Cristo, ¿qué más se puede hacer? Hebreos capítulo 10, versículo 29, advierte sobre el peligro de pisotear al Hijo de Dios, tratando con desprecio la sangre del pacto. La paciencia de Dios, en este contexto, se vuelve aún más solemne, ya que se ofrece con un precio altísimo, el precio del Calvario. Esta realidad debería despertarnos a la urgencia de una vida transformada. Vivir bajo la gracia es vivir en gratitud, santidad y vigilancia. La misma gracia que perdona también enseña, conforme está escrito en Tito capítulo 2, versículo 12, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo presente sobria, justa y piadosamente. Por lo tanto, quien entiende la gracia vive de manera diferente. Y quien reconoce la paciencia de Dios no juega con el tiempo que aún le queda. El mensaje de Nahum permanece vivo incluso en la era de la gracia. Si Dios no perdonó a Nínive tras una larga paciencia, ¿por qué me ha perdonado a mí hasta hoy? ¿Qué tipo de respuesta espera de quien vive después de la cruz? La paciencia de Él hoy es aún más impactante.
pues está iluminada por el amor sacrificial de Cristo. Despreciarla es despreciar el propio Evangelio, y aceptar este llamado es rendirse de manera urgente y completa a un Dios que aún espera, pero no esperará para siempre. Entre la paciencia de Dios y la acción del ser humano existe una línea delicada que exige discernimiento. Muchos creen que, por estar Dios esperando, pueden permanecer inactivos, sin transformación, sin reacción. Otros, movidos por culpa o religiosidad, actúan de manera precipitada, sin arrepentimiento genuino. El equilibrio está en entender que el tiempo de espera de Dios es, al mismo tiempo, un espacio de acción humana. No es un tiempo neutro, es un tiempo cargado de propósito. En Filipenses capítulo 2, versículo 12, Pablo orienta a los creyentes a desarrollar la salvación con temor y temblor, es decir, con responsabilidad y reverencia ante la paciencia divina. Esperar no es quedar separado. Dios espera por nosotros, pero mientras tanto espera algo de nosotros. Ese es el gran punto negligido en muchos enfoques modernos de la fe. La gracia barata promueve la idea de que Dios se encarga de todo y que al hombre solo le corresponde descansar. Sin embargo, el llamado de Cristo es claro: négate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Mateo capítulo 16, versículo 24. Hay una tensión saludable entre la gracia que nos alcanza y la respuesta que necesitamos dar. Dios actúa, pero Él desea cooperar con corazones rendidos, dispuestos a obedecer. En la práctica, esta tensión se manifiesta en los detalles de la vida: decisiones éticas en el trabajo, integridad en las relaciones, celo por la vida espiritual, vigilancia contra el pecado que fácilmente nos enreda. Cuando comprendemos que Dios está aguardando nuestra posición, dejamos de ver la vida espiritual como un juego de suerte y comenzamos a verla como una jornada de santificación. No basta saber que Dios es paciente. Es preciso responder a la paciencia de Él con arrepentimiento práctico, cambio de actitudes, confesión de pecados, reconciliaciones necesarias. El tiempo de la paciencia de Dios es también una prueba de nuestra fe. Aquellos que creen que pueden manipular ese tiempo, estirando el hilo de la gracia hasta el límite, revelan un corazón infantil, inconsciente de la seriedad de la vida espiritual. Por otro lado, quienes entienden que el tiempo dado por Dios es un regalo, buscan andar de manera sobria, como los que saben que el fin de todas las cosas se aproxima, como está registrado en 1 Pedro capítulo 4, versículo 7. Esto no significa vivir con miedo, sino con sabiduría, con ojos atentos y corazón quebrantado. Esta tensión entre esperar y actuar define la forma en que vivimos y oramos. Esperar no es pasividad, es escucha, es discernimiento, es preparación. Actuar no es activismo, es obediencia, es santidad, es respuesta. Quien entiende este equilibrio vive de manera madura, consciente de que cada día de vida es más una oportunidad de responder al amor de un Dios que espera, pero que también juzga. Y, más importante, es un recordatorio constante de que la paciencia divina, aunque real, no es infinita. Ante la verdad de que la paciencia de Dios tiene límites, la Iglesia necesita posicionarse con claridad, responsabilidad y temor. No hay espacio para la neutralidad. El papel de la comunidad cristiana nunca ha sido entretener o acomodar conciencias, sino ser sal y luz, confrontando el pecado con amor, llamando al arrepentimiento con urgencia y viviendo en santidad como testimonio vivo. El profeta Joel, en su llamado al arrepentimiento en el capítulo 2, versículo 13, declara: «Rasgad vuestro corazón y no vuestras vestiduras. Convertíos al Señor vuestro Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, tardo en airarse y grande en benignidad, y se arrepiente del mal».
Esta es la respuesta correcta: quebrantamiento auténtico y retorno al camino correcto. La Iglesia no puede vivir más como si hubiera tiempo de sobra. En muchas comunidades, la predicación del juicio ha sido sustituida por mensajes motivacionales y la cruz cambiada por promesas de prosperidad. Esta distorsión del Evangelio genera creyentes acomodados, sin temor de Dios, que tratan la santidad como opcional y la gracia como banalidad. El resultado es un pueblo que canta sobre la presencia de Dios, pero vive de forma contraria al carácter de Él. Cuando esto sucede, la paciencia de Dios se acerca a su límite, y la historia de Nínive comienza a repetirse. La respuesta del creyente individualmente también necesita ser radical. No hay más espacio para una fe superficial, de apariencias. El tiempo exige profundidad. Vivir como si Dios jamás fuera a actuar es burlarse de la longanimidad de Él. Al contrario, debemos posicionarnos como centinelas, conscientes del tiempo en que vivimos, atentos a las señales y dispuestos a vivir el Evangelio con integridad. En 2 Corintios capítulo 6, versículo 2, Pablo afirma: «He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación». Este ahora es la oportunidad que Dios nos da, y no sabemos cuántos ahoras aún quedan. El liderazgo de la Iglesia también lleva una responsabilidad doble. Pastores, maestros y líderes espirituales necesitan volver a la predicación del arrepentimiento, a la doctrina sólida, a la oración fervorosa. El púlpito no puede ser lugar de performance, sino de verdad. Cuando la Iglesia silencia sobre el juicio, contribuye al endurecimiento del pueblo. Cuando omite que la paciencia de Dios se agota, aleja al pueblo del temor que conduce a la vida. La palabra de Ezequiel capítulo 3, versículo 18, permanece actual. Si el centinela no advierte al impío y éste muere, la sangre será requerida de las manos del vigía. Responder al límite de la paciencia divina exige coraje. Es más fácil callar, adaptarse al sistema, predicar lo que agrada. Pero la Iglesia de Cristo no ha sido llamada a agradar, ha sido llamada a preparar. La respuesta correcta no es desesperación, sino diligencia. Es hora de volver al altar, a la palabra, al arrepentimiento, pues si la paciencia de Dios está llegando a su fin, que Él nos encuentre en posición de fidelidad y no de negligencia. Abusar de la paciencia de Dios es un riesgo espiritual silencioso, pero extremadamente destructivo. Ocurre cuando el corazón comienza a interpretar la bondad de Dios como permiso para continuar en el error. La paciencia, que debería llevar al arrepentimiento, pasa a ser vista como cobertura para el pecado. Y este abuso, muchas veces, no se da de forma consciente. Comienza con pequeñas concesiones, omisiones, justificativas internas, y crece hasta que la conciencia se calle. En Eclesiastés, capítulo 8, versículo 11, leemos: «Visto como si no se ejecutara pronto el juicio sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está enteramente dispuesto a practicar el mal». Esta es la tragedia del abuso. Transformar la paciencia de Dios en argumento para la impiedad. El problema no está en Dios, sino en la forma en que el hombre responde a su paciencia. El abuso ocurre cuando la verdad se conoce, pero se rechaza. Cuando el Espíritu habla, pero es ignorado. Cuanto más alguien conoce de Dios, más responsabilidad carga. El mismo Jesús dijo, en Lucas capítulo 12, versículo 48, «A quien mucho se le dio, mucho se le exigirá». Quien abusa de la paciencia de Dios actúa como si Él estuviera obligado a perdonar eternamente, como si no hubiera consecuencias, como si el juicio fuera solo una amenaza vacía. Este tipo de postura lleva al endurecimiento progresivo.
Cuanto más alguien abusa de la gracia, más insensible se torna. El pecado ya no molesta, la oración se vuelve rara, la palabra de Dios pierde sabor. Y aún ante señales claras, crisis, advertencias, la persona sigue inalterada. Es un estado espiritual de altísimo riesgo. Cuando el abuso se convierte en patrón, la persona se aleja de la zona de corrección y entra en la zona de entrega, como se describe en Romanos capítulo 1. La paciencia, entonces, deja de ser un escudo y se transforma en testigo contra el abusador. Es necesario entender que la paciencia de Dios no es connivencia, es estrategia de salvación, no de acomodación. La gracia fue dada para liberarnos, no para mantenernos prisioneros. Abusar de la paciencia de Dios es burlarse de la cruz, es herir de nuevo a aquel que ya fue crucificado. Es un tipo de ceguera espiritual que solo puede ser rompida por un choque de arrepentimiento profundo. Y muchas veces ese choque viene por medio del juicio. Si Dios permite la disciplina es porque aún ama. Pero cuando la disciplina cesa y el abandono comienza, la situación se torna trágica. La pregunta, ¿hasta cuándo?, resuena como un aviso solemne. ¿Hasta cuándo Dios va a esperar? ¿Hasta cuándo Él va a llamar? ¿Hasta cuándo dará oportunidades? La respuesta no está en las páginas futuras de la historia, sino en las actitudes que tomamos hoy. Cada minuto de vida es una extensión de la paciencia divina. Y cada respuesta, ya sea de arrepentimiento o de rechazo, está construyendo el desenlace de la historia personal de cada uno. Ignorar esto es jugar con fuego. Responder con temor es abrazar la oportunidad que aún se está ofreciendo. Reconocer que la paciencia de Dios tiene límites no significa vivir sin esperanza. Por el contrario, este entendimiento es lo que hace que la esperanza sea aún más preciosa. La belleza de la gracia está precisamente en que, aún ante la inminencia del juicio, aún hay posibilidad de restauración. Mientras haya vida, habrá oportunidad de retorno. Incluso en las páginas densas del libro de Nahum, es posible entrever el carácter fiel de Dios, que cumple su palabra, sea para juzgar, sea para salvar. En Lamentaciones capítulo 3, versículo 22, leemos: Las misericordias del Señor son la causa de que no seamos consumidos, porque sus misericordias no tienen fin. Esta esperanza, sin embargo, no es ilusión o falsa seguridad. Exige respuesta. Es esperanza para quien se humilla, para quien reconoce la seriedad de la situación espiritual, para quien está dispuesto a comenzar de verdad. El tiempo de espera no es un velo que cubre los pecados, sino un puente que conduce al arrepentimiento. No hay pecado tan profundo que la sangre de Jesús no pueda lavar. No hay vida tan rota que Dios no pueda restaurar siempre que haya rendición. La esperanza bíblica no se basa en un optimismo ciego, sino en la certeza del carácter amoroso y justo del Señor. Incluso en medio del juicio, Dios preserva un remanente. Esto es evidente en las Escrituras. Durante el exilio había Daniel. En la destrucción de Jerusalén había Jeremías. En medio de la idolatría en Israel había 7,000 que no se doblaron ante Baal. La esperanza de Dios siempre encuentra corazones dispuestos. El juicio nunca es total cuando hay alguien que se vuelve hacia Él. La promesa de 2 Crónicas capítulo 7, versículo 14, aún es válida. Si mi pueblo, que es llamado por mi nombre, se humilla, ora, busca mi rostro y se convierte de sus malos caminos, entonces yo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esta esperanza debe ser proclamada con valentía, no como un intento de suavizar la verdad, sino como una extensión del propio corazón de Dios. Él aún llama, Él aún espera, y más que eso, se alegra en perdonar. El profeta Isaías, en el capítulo 55, versículo 7, declara:
Deje el impío su camino, y el hombre maligno sus pensamientos. Y conviértase al Señor, que se compadecerá de él, y vuelva a nuestro Dios, porque grandioso es en perdonar. No hay mayor esperanza que esta, la de un Dios que, aun siendo justo, se inclina para salvar. La comprensión del límite de la paciencia de Dios no nos lleva a la desesperación, sino al despertar. Nos invita a correr hacia los brazos del Padre mientras haya tiempo. El juicio es real, pero la gracia también, y entre estos dos hay una cruz que aún sangra, un trono que aún está accesible, una voz que aún llama. La esperanza no es un refugio para quienes ignoran el límite, sino el consuelo de quienes reconocen que existe, y por eso mismo corren de todo corazón hacia el arrepentimiento. Ante todo lo que ha sido expuesto, la pregunta inevitable es: ¿dónde se encuentra cada uno de nosotros en esta historia? El mensaje de Nahum no fue escrito solo para una ciudad antigua, sino para todos aquellos que viven como si la paciencia de Dios nunca fuera a terminar. La invitación a la reflexión no es solo colectiva, sino profundamente personal. Cada corazón necesita evaluarse con sinceridad. En 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5, Pablo exhorta: «Examinaos a vosotros mismos, si permanecéis en la fe, probaos a vosotros mismos». Esta autoevaluación es urgente, pues la línea que separa el tiempo de la gracia y el momento del juicio puede cruzarse sin aviso. Es fácil señalar el error en Nínive, en Sodoma o en Israel. Difícil es reconocer las mismas raíces en nuestro propio camino. Arrogancia disfrazada de autoconfianza, pecados recurrentes encubiertos por religiosidad, insensibilidad ante las advertencias de Dios. La verdadera reflexión exige valor para enfrentar quiénes somos realmente a la luz de la palabra. ¿Dónde hemos abusado de la paciencia de Dios? ¿En qué áreas hemos ignorado sus llamados? El silencio de Dios es, muchas veces, una invitación al examen interior, no un signo de aprobación. Este tipo de reflexión no es para apresarnos en la culpa, sino para liberarnos por la verdad. Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 32, «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». El arrepentimiento comienza con el reconocimiento. Cuando vemos la distancia, podemos empezar a caminar de vuelta. Cuando sentimos el peso del error, es porque aún hay sensibilidad en el corazón. El dolor puede ser un regalo de Dios, una alarma que nos impide seguir hacia la destrucción. Es tiempo de cerrar los ojos al ruido del mundo y escuchar la voz interior que nos confronta. Aquella voz que insiste, que molesta, que llama por nuestro nombre. El Espíritu Santo aún habla, aún convence del pecado, de la justicia y del juicio. Ignorar esa voz es silenciar la última esperanza. Oírla con humildad es el inicio de un nuevo camino. No importa cuánto tiempo lleves caminando en dirección contraria, Dios aún está esperando en el camino de regreso. Este momento es decisivo. No para los demás, no para la multitud, sino para ti. Tu historia con Dios no puede ser escrita por la negligencia o la rutina. Necesita ser sellada por la decisión consciente de vivir a la altura de la gracia que aún está accesible. Mientras la paciencia de Dios se extiende, la respuesta humana debe ser inmediata. El mañana puede no ofrecer las mismas condiciones que el hoy presenta. Es hora de reflexionar y, más que eso, es hora de responder. Llegamos al final de este viaje por el libro de Nahum, no solo con un conocimiento más profundo, sino con un llamado más claro. No se trata solo de entender el límite de la paciencia de Dios, sino de vivir de manera compatible con esa verdad. El mensaje bíblico nunca es solo informativo, es transformador. Exige respuesta, exige movimiento, exige cambio. En Hebreos capítulo 4, versículo 7, está escrito: «Hoy, si oís su voz,
no endurezcáis vuestros corazones. El momento de responder es ahora. La paciencia divina aún está extendida, pero la puerta de la gracia no permanecerá abierta para siempre. Esta transformación no sucede por esfuerzo humano aislado, sino por una rendición total al Espíritu Santo. Una vida transformada comienza cuando el corazón se dobla, cuando la soberbia cede lugar a la obediencia, cuando la voluntad propia se somete a la dirección divina. No se trata de reformar hábitos, sino de entregar el control. Dios no quiere solo cambiar comportamientos, quiere renovar la mente, purificar el corazón, reescribir la historia. Y para eso espera una decisión sincera, aunque imperfecta. Honra la verdad del corazón mucho más que la performance exterior. El llamado de Dios en esta generación no es diferente del que fue para Nínive. Aún hay voces proféticas, aún hay advertencia, aún hay tiempo, pero cada oportunidad ignorada aumenta la responsabilidad. La vida transformada es aquella que vive como quien entiende que el tiempo es corto, que la paciencia divina es real, pero que no es eterna. Es vivir con los ojos en el cielo, pero los pies firmes en la tierra. Es amar la verdad más que los aplausos. Es buscar la presencia de Dios más que los favores de Él. Este llamado no es exclusivo para quien está lejos de Dios, es para todos. Para el desviado y para el religioso, para el nuevo convertido y para el veterano de la iglesia. La paciencia de Dios es para todos, y el juicio también. Lo que nos separa no es la cantidad de pecados, sino la disposición a arrepentirnos. Quien oye la palabra y la practica será como la casa construida sobre la roca. Quien oye e ignora, construye sobre arena. La diferencia está en la respuesta, no en la información. Este es el tiempo de la respuesta. Que cada palabra de esta serie no sea solo memoria de un buen contenido, sino una marca de una decisión verdadera. Que la vida transformada no sea solo un ideal, sino una realidad diaria. Porque el Dios de Nahum aún está en el trono y aún está esperando, pero no esperará para siempre. Y aquellos que hoy se vuelvan a Él encontrarán no un juez severo, sino un Padre listo para perdonar, restaurar y comenzar una nueva historia. ¿Has caminado con Dios durante muchos años y lo sabes? Cuando Él calla, ¿es hora de prestar atención? Entonces, dime en los comentarios, ¿alguna vez has sentido cuando su paciencia estaba llegando al fin? Comparte tu vivencia, puede despertar a alguien hoy. Y claro, envía este video a ese amigo que necesita esta alerta. Y no olvides suscribirte. Aquí, la verdad sigue siendo hablada como siempre fue.